Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: ¿cuál es tu creencia? Es importante saber qué tipo de creencias tenemos. El tipo de creencias que nosotros tenemos o bien te apartará de Dios o te permitirá establecer una relación correcta con Él. Por eso es importante conocer cuáles son nuestras creencias o qué tipo de creencias manejamos respecto a nuestra relación con Dios. El tener una creencia correcta te permitirá vivir correctamente. Si tú tienes una creencia equivocada, vivirás de una forma equivocada. Esas creencias equivocadas te atarán a vicios, adicciones y a un sinfín de acciones negativas. Por eso es importante que podamos tener las creencias correctas. En la palabra de Dios vemos que Pablo y Pedro, al inicio de la vida de la iglesia, ellos tenían diferentes creencias. Un Pablo que le refuta a Pedro, lo corrige públicamente por las actitudes equivocadas que tenía Pedro. Tenía creencias equivocadas. Y en el Antiguo Testamento vemos la historia de Saúl y David. Estos dos hombres van a mostrarnos el tipo de creencias que tenemos realmente. Un Saúl que fue ungido como rey después del periodo de los jueces, ¿no? Él asume al gobierno sobre el pueblo de Israel. Fue el primer rey de Israel. En su inicio del primer año él tiene grandes victorias contra los filisteos. Ya para el segundo año Dios le dice a través del profeta Samuel que él debiera esperar 7 días. Y a la llegada del profeta él iba a oficiar este rito del sacrificio para que tenga pues la benevolencia de Dios, la bendición de Dios cuando él enfrente las guerras. Esperando esos 7 días vemos que Saúl vio que no llegaba el profeta, vio que los filisteos venían ya resueltos a atacarlos, que se aproximaban un gran número de ellos, y vio también que el pueblo desertaba, se fueron a otros lugares, se escondieron en cuevas, entre los peñascos, rocas. Al ver esto, Saúl, él tomó una decisión de usurpar el cargo del profeta Samuel, presentando un sacrificio a Dios. Eso hizo que Dios no confirmara su reino, porque vino el profeta Samuel y le dijo: locamente has actuado. O sea, tú no debiste haber ofrecido el sacrificio a Dios. No se trata de tus esfuerzos, no se trata de tu buena razón, no se trata de que lo que tú has hecho en tu opinión sea buena. Se trata de obedecer a Dios. Se trata de cumplir con el mandato de Dios. Y el mandato de Dios estaba de que Él espere esos 7 días, y el que iba a oficiar, el que iba a realizar ese sacrificio era el profeta, pero no el rey. Estos problemas tuvo Saúl y después con los amalecitas. También desobedeció, desacato lo que Dios le había mandado a hacer a Saúl, a matar a todos los amalecitas. Y él los retuvo. Ahí se vio la codicia de este hombre, porque retuvo lo bueno y lo malo lo destruyó, y la orden era que acabe con todo. Otra situación de Saúl es que él consultó a una adivina, y viene el profeta y le dice: Samuel, Dios iba a confirmar tu reino, pero tu reino ya no será duradero, porque Dios ha buscado otro hombre conforme a su corazón, y él será príncipe sobre su pueblo. Después vemos el caso de David. David también comete adulterio. Además, comete también homicidio.
manda matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Y vemos que la actuación de Dios con David fue diferente. La pregunta sería ¿por qué? Algunos han tratado de categorizar el pecado. Han dicho que los pecados de Saúl son mayores y los pecados que cometió David son menores. Tengamos cuidado con eso. No se puede categorizar el pecado, pero la religión misma nos ha mencionado que hay pecado grande y pecado pequeño, que hay pecados piadosos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de mensajes. El pecado es pecado. El ladrón en la cruz, algunos dicen existe el ladrón bueno y el ladrón malo. El ladrón es ladrón. No puede haber una mentira piadosa y otra mentira mala. La mentira es mentira. Entonces no puede ser que el pecado de Saúl sea mayor y el pecado de David sea menor. Saúl tuvo un pecado de obstinación, de idolatría, de rebelión. El pecado de David también de adulterio, homicidio. Entonces no podemos categorizar el pecado. El pecado es pecado. La diferencia entre Saúl y David difiere en esto. Todas las prácticas del Antiguo Testamento, Dios les entregó las leyes, la ley de Moisés, pero juntamente con las leyes también les dijo que prepararan un altar para el sacrificio. O sea que juntamente con la ley de Dios estaba el sacrificio. Todo esto apuntaba realmente a la venida del Salvador, al sacrificio que iba a realizar Jesucristo posteriormente. O sea, todas estas prácticas o rituales que habían en el Antiguo Testamento, de alguna manera estaban señalando la venida del Salvador, la venida del Redentor, la venida de Cristo. Y Saúl conocía de esto. Él sabía que el único que tenía que realizar este sacrificio tenía que hacerlo el representante de Dios. Era como si Dios mismo realizara este sacrificio, de este holocausto. Saúl no miró realmente el sacrificio, él miró su propio esfuerzo. Saúl quería hacer algo para obtener el favor de Dios. Es por eso que él realizó ese sacrificio. Él realmente no vio el sacrificio de Cristo, pese a que todas las prácticas señalaban al Redentor, señalaban a Jesucristo. Él no vio eso, lo que vio es su esfuerzo. Él no vio la redención, él no vio realmente el sacrificio. Lo que él vio era el hacer algo para obtener el favor de Dios. Y no se trata de que tú hagas algo, se trata de lo que Él hizo. Se trata de lo que Cristo Jesús iba a hacer a través de su sacrificio. Cosa distinta sucede pues con David. Y Pablo habla acerca de David en Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mientras que Saúl estaba buscando la justicia mediante su obra, mediante lo que él hizo, David no estaba mirando esa justicia basado en su obra, sino en la justicia que le iba a impartir Jesucristo. Por eso es que Romano está diciendo bien, él mismo habla, David dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y sigue hablando de las bienaventuranzas acá David y dice, bienaventurado aquellos cuyos pecados son perdonados. Todos nuestros, mire que David estaba viendo que todos sus pecados habían sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Todos sus pecados le fueron perdonados, pero no solamente le fueron perdonados. David estaba viendo no solamente que sus pecados habían sido perdonados, sino que también estaba viendo que sus pecados son cubiertos. Esta palabra cubiertos es cuando una persona muere. Antiguamente, bueno, ahora hay nichos, ¿no? Antiguamente los enterraban bajo tierra.
y después que los colocaban el cuerpo bajo tierra, los cubrían con tierra. Algo así es la idea de que está transmitiendo acá. David decía, cuyos pecados son cubiertos, o sea que Dios ya no ve ese pecado. Eso es lo que está queriendo decir, que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Dios no está viendo tu pecado. Eso es lo que está diciendo David. Dios no está viendo ya mi pecado, porque mis pecados ya han sido perdonados, pasados, presentes y aún futuros. Y sigue hablando David, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien el Señor no lo acusa por algún delito. Dios no va a acusarlo por algún delito a aquel hombre que ha puesto su mirada en Cristo. Aquel hombre quien ha reconocido a Jesús como su único Señor y Salvador. Por eso es que ya Pablo empieza a hablar en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo en Corintios 5:19 dice, Dios no está tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. O sea, Dios ya no está viendo ya nuestros pecados. Dios nos está viendo ahora en su Hijo amado, nos está viendo en Cristo Jesús. Mire que David estaba viendo realmente el sacrificio de Cristo. Es la diferencia entre la creencia de Saúl y la creencia que tenía pues David. David en su creencia estaba la gracia, estaba el Redentor, estaba Jesucristo, estaba la obra de Cristo, mientras que en la creencia de Saúl no estaba eso. En la creencia de Saúl estaba una justicia por méritos, una justicia que él podía ganárselo mediante sus obras, una justicia que lo llevaba a él a hacer algo para obtener el favor de Dios, cuando esto no es así. Tú no puedes hacer algo para obtener el favor de Dios. Esto sería anular la obra de Cristo, porque en esa obra de Cristo Dios nos ha impartido una justicia, pero una justicia que nosotros no la hemos ganado. Es una justicia que nos ha sido alcanzado en mérito al sacrificio de Cristo, en mérito a Él. Solamente que cuando creímos nosotros nos fue impartida esa justicia. Muchos están diciendo, pero Saúl no fue obediente y ahí demandaba obediencia a Dios. En el Nuevo Pacto, Pablo en la carta de Romanos, capítulo 16, versículo 26, dice así, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahí no hace mención de que tenemos que obedecer a Dios o a Cristo. Escucha bien esto, porque hay enseñanzas peligrosas en el sentido que nos están diciendo tú tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios. Esas son las enseñanzas del antiguo pacto, porque en el antiguo pacto el hombre tenía que obedecer a Dios para que Dios le pueda mostrar su benevolencia, pueda bendecirlo o mostrarle su favor a este hombre. Pero en el nuevo pacto está hablando de una obediencia, cierto, de una obediencia, pero a la fe. Cosa distinta. ¿Qué es obediencia a la fe? Sería la pregunta. La obediencia a la fe es creer correctamente en lo que Cristo Jesús hizo para hacernos justos. Es creer en la justicia de Dios que nos fue impartida mediante la obediencia de Cristo. No es mediante tu obediencia, es mediante la obediencia de Cristo. Entonces, en el nuevo pacto no está hablando de tu obediencia a Cristo, está hablando de la obediencia de Cristo. Filipenses dice que él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Está hablando de la obediencia de Cristo. En Romanos 5:19 está hablando también de la obediencia de Cristo.
Dice, pues si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Habla de la obediencia de Cristo, pero no está hablando de tu obediencia a Cristo o de tu obediencia a Dios, cosa que esto sí se anunciaba en el antiguo pacto. Entonces, las enseñanzas en el nuevo pacto, Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice, versión Reina Valera. Esta palabra a Cristo, en las fuentes originales no dice a Cristo, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Habla de la obediencia de Cristo, pero no habla de tu obediencia a Cristo. El problema fue en el traductor, el que hizo la traducción del griego a la lengua castellana. Este traductor todavía tenía principios judaizantes. Su pensamiento estaba dentro del marco de la ley. Entonces para él no era un asunto de la obediencia de Cristo, sino de nuestra obediencia a Cristo. Por eso es que él dijo, no es la obediencia de Cristo, sino nuestra obediencia a Cristo. Y ¡pum! Lo puso la palabra a, cuando era la palabra de. Se trata de la obediencia de Cristo, no de nuestra obediencia. La pregunta sería, ¿entonces nosotros no tenemos que ser obedientes? Sí, somos obedientes. Pero esta obediencia viene de creer correctamente en la obediencia de Cristo. Si tú crees correctamente en la obediencia de Cristo, surgirá de forma inconsciente esa obediencia a Dios. O sea, nosotros no nos forzamos a ser obedientes, nosotros somos obedientes. Es como un árbol no se fuerza a dar fruto, esto es de forma natural. Nosotros también no nos forzamos a ser obedientes, nosotros somos obedientes a Dios. El problema, aquí vemos entre Saúl y David, son dos creencias diferentes. Una creencia que estaba basado en la ley de Moisés, y otra creencia que estaba mirando la obra de Cristo. David miró realmente el sacrificio de Cristo, miró la obra de Jesús. Al mirar solamente la obra de Cristo, este hombre le fue impartido justicia de Dios. No porque él calificaba, no porque él se lo merecía, simplemente porque él miró la obra. Y se ve a través del relato del Antiguo Testamento, se ve como David, él era conforme al corazón de Dios. Él estaba considerando importante el arca del pacto. El arca del pacto es una figura de Jesucristo. Y mire que él empieza a perseguir el arca del pacto. Él lo trae a Jerusalén, el arca del pacto. O sea, David siempre estaba en sus ojos el arca del pacto. Él no quitó su mirada del arca del pacto. No quitó su mirada del sacrificio de Cristo. No quitó su mirada realmente de su Redentor. Él estaba puesto su mirada en él. Y mire que solamente por poner eso, Dios le impartió justicia a este hombre. Y confirmó su reino, y su reino fue duradero. Aleluya. Entonces, David sigue hablando ahí a través de los relatos de los salmos. Decía en Salmos 30, versículo 7, dijo, tu favor, oh Señor, me ha hecho tan firme como una montaña. Claro, es el favor de Dios. Es el favor de Dios. Cuando tú tienes una creencia correcta, o sea, que es la gracia de Dios, porque de Jesús, de él vino la gracia. Amén, Jesús mismo es la gracia. Y solamente la gracia te va a liberar del temor, de las adicciones, de creencias equivocadas,
que te mantienen atados por muchos años, ahí estás con esas creencias. Solamente la gracia te va a liberar de eso cuando tú conozcas realmente que en la gracia está el amor de Dios. En la gracia está el perdón de tus pecados. En la gracia está la realidad de quién eres tú ahora en Cristo. En la gracia está todo el bien. Todo el bien está en ti. Cuando entiendas eso, cuando entiendas que todos tus pecados han sido perdonados, eso te va a liberar realmente de esas adicciones, de esas creencias equivocadas, de esas debilidades que tienes. Aleluya. Importante es tener las creencias correctas. Importante es que tú tengas las creencias del nuevo pacto, las creencias de la obra de Cristo. Damos gracias una vez más a nuestro Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer mucho más de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, el deseo de Dios es que Él pueda vivir en tu corazón. Y solamente eso es posible cuando tú le abres las puertas de tu corazón a Él y le permites que Él pueda entrar a tu vida. Si deseas hacerlo, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, este día he escuchado tu palabra. Gracias por el amor que tú me has mostrado en la cruz al derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Al mostrarme tu amor en esa cruz, te agradezco por eso, Jesús, y te invito a que entres a mi vida. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también estos momentos por la sanidad. Si hay problemas de salud, el sacrificio de Cristo también responde a ello. Y Pedro dice que por su llaga fuisteis sanados. Solamente tú ahí donde te encuentres, di: yo recibo mi sanidad ahora en el nombre de Cristo. Recibo mi sanidad por la llaga de Cristo. Solamente dilo eso ahí en el lugar que te encuentres. Voy a mencionar los problemas de salud que puedas tener. Señor Dios, te pido estos momentos, papá, aquellos que tienen problemas en la visión, en la audición, problemas en sus funciones cerebrales, Señor, en la motricidad. Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos sano ahora y declaramos que por la llaga de Cristo esta persona está sana. También problemas de los pulmones, los bronquios, problemas de la vesícula, el hígado, páncreas, la piel, el sistema inmunológico que está bajo. El Señor lo declaramos sano ahora. Por la llaga de Cristo declaramos la sanidad. Algunos tienen problemas con sus hijos. Señor, ayúdalos a estas personas, Señor, a que puedan aprender a confiar en ti. Te pedimos que tú ayudes en la resolución de estos problemas que puedan haber dentro de sus familias, Señor. Ayúdalos, papá. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, papá. Oramos una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.